Agradecemos a Dios esta oportunidad de poder compartir nuevamente con ustedes. Estamos con la serie de Ministrando a Dios, lo que es la vida devocional. Hablamos de dar ofrendas de alabanza. Y cuando ministramos a Dios, bueno, en el Antiguo Testamento nadie se presentaba a Dios con las manos vacías. Todo aquel que iba a la presencia de Dios tenía que llevar algo. Dice en Deuteronomio 16:16, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que él escogiere. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en las fiestas solemnes de las semanas, y en las fiestas solemnes de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Eso era en el antiguo pacto. En el nuevo pacto debemos presentarnos a Dios con ofrendas de alabanza y dádivas también voluntarias, de gratitud, de talento, de tiempo para el Señor, tiempo para servir con todo lo que tenemos, con dinero, con todo lo que tenemos, tiempo, talento, todo lo que somos es para ofrecerlo a Dios ahora como ofrendas también a Dios. Dentro de lo que es la vida devocional, ministrando a Dios, bueno, el dar es parte de la adoración. Veamos la semana pasada que la adoración tiene que ver con la alabanza, pero que es un estilo de vida más que todas las cosas. Y las ofrendas a Dios no solamente son de sacrificio de alabanza, sino que en este tiempo ahora también el dar forma parte de un estilo de vida que es la adoración. Y cuando se trata de dar, sobre todo dinero, hay muchas opiniones. Es una cuestión que se critica mucho, pero el dar es bíblico. Abel dio un sacrificio que fue agradable a Dios. Abraham le dio a Melquisedec también sus diezmos. Bernabé vendió su propiedad y la donó. La viuda dio lo que tenía y fue agradable al Señor. Cada uno de estos personajes en la Biblia, y hay muchos más, que dieron ellos a Dios una ofrenda, una dádiva, ya sea voluntaria o lo que estipula la palabra de Dios. Bien, el plan divino de bendecir a las personas, hermanos, es algo que, bueno, no es una ocurrencia de nosotros. Ese plan divino es para bendecir a las personas en el ejercicio de la mayordomía para una vida próspera. Dios ha determinado que para prosperarnos hay una ley muy importante, y el principio es: dad y se os dará. En Dios no se miden las cantidades, sino el corazón. Se mide la fe y la libertad para hacerlo. Y en este caso vamos a empezar primero por examinar el corazón delante de Dios. Si no se entrega el corazón al dueño de todas las cosas, es difícil poder dar. Porque dice la Escritura en 2 Corintios 8:4-5, el apóstol Pablo nos da un ejemplo a los tesalonicenses. Dice: pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Los tesalonicenses primero se dieron a sí mismo, y ya cuando ellos se habían dado, se habían entregado, no era difícil dar, porque su corazón ya estaba rendido también. Así que examinamos el corazón en las dádivas. En Mateo capítulo 6, versículo 21 y 24 dice: porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esto es muy importante. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Ama más a Dios que a las riquezas? Es una pregunta que tenemos que hacernos nosotros. Es muy importante entonces que nosotros nos demos a conocer lo que es la inclinación de nuestro corazón, lo que amamos. Eso es lo que somos. Y no podemos servir a dos señores, ni podemos amar a Dios y a las riquezas. Esto es muy importante que usted lo entienda. Así es que estamos iniciando el dar con la disposición del corazón. El dar no es el problema. Yo creo que tenemos que examinar cuál es la cuestión aquí que nos lleva a dar o nos lleva a retener. Pero la primera cuestión que estamos analizando en el aspecto de dar es el corazón. Que cuando se ha rendido el corazón no hay ningún problema. ¿Cómo es nuestro corazón?
¿Amamos más a Dios que las riquezas? Bueno, el dinero en el mundo es un estándar de criterio y de valor. Es difícil expresar lo que significa el dinero, pero es un símbolo de actividad, de trabajo, de habilidad. Es una muestra de bendición de Dios a los esfuerzos diligentes. También es el equivalente a los servicios de la mente y el cuerpo. Es la vida que se gasta y se remunera en dinero para adquirir lo necesario, para adquirir propiedades, para tener lujos, para tener confort, la influencia o el poder. No es extraño que el mundo lo ame el dinero, es parte del sistema de este mundo y es algo que nosotros también usamos. Lo procuramos con frecuencia y hasta en ocasiones le rendimos adoración. Es lo mismo, ¿verdad? Nosotros somos medidos según lo que poseemos. El estándar de valor en el mundo, en lo material, es el dinero, pero también mide al hombre mismo. Así es que el dinero, bajo principios de Dios y bajo principios del mundo, son dos cosas muy, muy diferentes. Fíjese, el mundo juzga al hombre por su dinero. Con Dios lo juzga por lo que hace con su dinero. El mundo pregunta, ¿cuánto posee el individuo? Y Dios dice, ¿cómo usa el dinero que tiene? El mundo piensa ganar dinero. Dios busca la forma de darlo. Es algo muy, muy diferente. El mundo dice, ¿cuánto da? Y Dios dice, ¿cómo da? El mundo toma en cuenta el dinero y su cantidad. Dios toma al hombre y sus motivos en cuenta. Necesitamos ver el dinero como lo ve Cristo. Y mi pregunta es, ¿cómo lo ve Cristo? Bueno, Él nos pide en Mateo 6:25, dice que en nada estemos afanosos sobre nuestras vidas, que no nos afanemos por el vestir y por el comer. Cristo tiene cuidado de nosotros. Ahora, Cristo tomó el dinero, que es el espíritu personificado de este mundo. Es el mismo espíritu manifiesto en los intereses propios, en la codicia, en la avaricia, en el orgullo, y Él lo cambió en un instrumento para la gloria y el servicio de Dios. Fíjese, el mismo dinero que personifica este mundo y todas sus pasiones que deriva, bueno, Jesucristo lo tomó y lo usó para la gloria de Dios. No podemos decir que el dinero no se necesita, en este mundo se necesita. Pero aquí lo más tremendo es que nosotros tenemos que entender que el dinero tiene su lugar. Nosotros tenemos que entenderlo. En 1 Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué le parece? El dinero en sí, pues ni es bueno ni es malo. Bueno, resuelve muchas situaciones, pero en sí tenerlo o no tenerlo, aquí el problema es el amor al dinero, dice, es la raíz de todos los males. Nosotros tenemos que enumerar las cosas que más amamos. ¿Está Dios por sobre todo lo que amamos? Usted tiene que contestar esa pregunta, es algo muy personal. Bueno, tenemos que entregarle a Dios y dejar que las cosas que más amamos, las cosas que le hemos entregado, Él manifieste su poder sobrenatural sobre aquello que le hemos rendido y que le hemos entregado. Ahora, eso es cuestión del corazón, el dar. El dar es cuestión de fe verdadera con Dios también. En Lucas 21, versículo 1 al 4 dice, levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para la ofrenda de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Cristo inmortalizó esas 2 blancas en el cielo que se sobreevaluaron ahora como si fueran de oro puro. Eso es lo que hizo Cristo. Él dice que levantando los ojos vio a los ricos que echaban dinero. La viuda dio lo que tenía, no lo que le sobraba. Entonces ella dio más allá de lo que tenía, era lo único que tenía. Ella dio con sacrificio y los ricos dieron de lo que les sobraba. Así es que Él ve cómo se da, no cuánto nosotros podemos dar, sino cuánto nos queda.
¿Cuánto es lo que nos quedó después de darle al Señor con libertad, con fe? Lo primero desde ese momento es el corazón. Lo segundo es una cuestión de fe. ¿Cuánto podemos dar? En 2 Corintios 9, 6, 7 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué es lo que mide nuestra cosecha? Bueno, la cantidad que sembramos es la cantidad que recogemos. Nosotros medimos los resultados a través de lo que sembramos. Eso es las proporciones. Y la manera en que nosotros damos debe ser con alegría. No por necesidad, porque nosotros podemos ver y decir, este necesita, aquel necesita, ni con tristeza diciendo, ¿cómo? A mí me cuesta, yo trabajo, ¿cómo es posible que yo esté dando? O sea, no de con tristeza, ni por necesidad. 2 Corintios 9, 8, versículo al 11 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Qué importante es entender que el poder de Dios es suficiente para que abunde toda gracia. Es suficiente para tener todo lo suficiente, y es suficiente también el poder de Dios para abundar en toda buena obra y hacerlo con ese poder enriquecidos y con liberalidad para poder nosotros compartir con otros. La fe nos permite tener abundancia en toda gracia, con abundancia para compartir y aumentar los frutos de justicia a nuestro favor. Esto nos da el enriquecimiento para tener libertad al dar. En 2 Corintios, capítulo 9, versículos 12 al 13, dice: porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracia. Pues por la experiencia de esta administración glorificamos a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Así es que es muy importante compartir, porque el dar suple la necesidad de los santos y de muchos más. Y no solamente eso, cuando nosotros damos contribución, también produce acción de gracias. Esto es muy importante. Así es que nosotros ahora en este tiempo, si sembramos, si nosotros podemos compartir, esa siembra siempre será remunerada. El dar suple necesidades propias y compartidas, y la obediencia glorifica a Dios. Bien, se dan ofrendas, se dan primicias, se dan donativos, se da cooperación, se dan promesas de fe, se dan talentos y se dan diezmos. Es una palabra muy controversial. Vamos a leer 1 Juan 5, 14, 15. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Necesitamos aprender a pedirle a Dios. Necesitamos aprender a pedir provisión material. Necesitamos aprender, porque esto también requiere una lucha espiritual. Así es que es muy importante. Es una controversia el dar. Ahorita vamos a concretarnos superficialmente, nada más hablar de dádivas. Pero hay una controversia cuando alguien da, cuando alguien no da, a quién le da. Hay una controversia que cuando al que se da, la manera en que vive, si lo merece, si no lo merece. Bueno, es una serie de situaciones que nosotros podemos ver. Pero la realidad es que también llegamos a necesitar nosotros, y para necesitar nosotros es una lucha espiritual también, y tenemos que aprender a pedirle a Dios para nosotros, y no solamente para nosotros, sino para poder compartir con otros. Así es que es muy importante saber cómo pedirle a Dios.
Una vez que nosotros empezamos a pedir, hay varias cosas que tenemos que examinar bien, cosas que tenemos que atender. En Eclesiastés 5:4 dice que paguemos todos nuestros votos. Entonces es importante cumplir con las demandas que Dios nos hace. En Éxodo 20:12 hay una promesa, una petición para que nos vaya bien. Aquí dice que honremos a nuestros padres. En Proverbios 15:29 dice que Dios al impío lo ve de lejos. Tenemos que confesar todo pecado oculto. En Santiago 4:2-3 dice, ustedes no reciben porque piden mal. Piden para sí mismos, ¿verdad? Para sus propios placeres. Así es que las motivaciones, la codicia y el orgullo tienen que hacerse a un lado si queremos pedir provisión. La incredulidad es otro factor. En Mateo 13:58 dice que no hizo señales por la incredulidad de la gente. Es muy importante, Proverbios 17:3 dice que no paguemos, cuando nos hacen un bien, no paguemos con un mal. Tenemos que aprender a perdonar, tenemos que aprender a pagar nosotros un bien aunque nos hagan un mal. Si perdonamos a los hombres nuestras ofensas, Dios también perdonará las nuestras. Mateo 6:14 y Proverbios 17:13. Entonces el dar es un asunto del corazón y es una cuestión de fe, pero también es una cuestión de libertad. Así es que el dar es cuestión también de libertad. Pensamos que el dar en ocasiones los problemas son las cantidades. No, no son las cantidades. El problema es nuestro corazón, que está aferrado a veces a la riqueza, ¿verdad? Está atado, nuestro corazón está esclavizado y no tenemos esa libertad y por consecuencia tampoco la fe está operando, ¿verdad? Cristo ya nos hizo libres. En Juan 8:36 dice, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y Él dijo, les voy a dar mi espíritu para que les enseñe todas las cosas y les guíe a toda verdad y a toda justicia. Y en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 17, dice que donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Así es que tenemos la libertad de Cristo. Tenemos la libertad que nos da el Espíritu Santo. Así es que tenemos la libertad que si se tiene dinero, se viva sin depositar nuestra confianza en Él. Si se tiene, vivir como si no se tuviera. Y si no se tiene esa abundancia, pues vivir como se tuviera y ser libres como si tuviera mucho, ¿verdad? Pero realmente el apóstol Pablo es un ejemplo de esta libertad. Y vamos a leer enseguida lo que dice Filipenses capítulo 4, versículos 11 y 12. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Siempre recitamos el versículo 13, Filipenses 4:13, que decimos, todo lo puedo en Cristo, bueno, que me fortalece. Es un versículo que es muy hermoso y lo apropiamos, y a veces como si fuera un amuleto. Pero ¿por qué no pone atención al contexto, lo que está diciendo? El apóstol Pablo dice que él ha aprendido a tener contentamiento cualquiera su situación. Sabe tener abundancia, escasez, sabe tener hambre como necesidad. Dice, porque en todo y por todo estoy enseñado. Qué tremendo, ¿verdad? Él aprendió una lección tremenda, aprendió a ser libre. Y eso se requiere para poder dar una actitud correcta en el corazón. Se requiere fe y ser libre para poder sembrar. Bien, ¿qué es el Espíritu Santo? En este caso, que es el que nos guía. ¿Qué es para el Espíritu Santo? El dinero. ¿Cómo veía el Espíritu Santo desde sus inicios cuando empieza a manifestarse en la iglesia primitiva? El Espíritu Santo toma posesión del dinero y lo hace en forma total en las vidas de los que Él estaba llenando en los días de Pentecostés. En Hechos 2:44, 45, Hechos 4:34, dice que daban sus propiedades, las vendían y daban el dinero y se usaba para las necesidades de las personas. El problema es que piensan algunos que el dinero es prueba de la presencia del Espíritu Santo y que, bueno, representa la fuerza y la bendición. Pero es algo muy tremendo. El Espíritu Santo tomaba el control total y la gente lo hacía. Bueno, no se trata de que usted esté diciendo, me van a pedir todo. Absolutamente no. Yo creo que lo que usted dé, le vuelvo a repetir, es un asunto de su corazón. ¿Cómo está? ¿Qué es lo que usted ama? Donde está su tesoro, está su corazón. Es un asunto de fe.
Usted puede creer que si siembra abundantemente, recoge abundantemente, y es un asunto de libertad, porque el Hijo nos ha hecho libres y nos ha dado su Espíritu. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Esa libertad que nos ha dado el Señor a través de su Espíritu, lo podemos ver ahora, porque ¿cómo veía el Espíritu Santo la cuestión monetaria, las riquezas, en su momento que empieza la iglesia? Bueno, el Espíritu Santo tomaba control desde ese momento de todo el dinero, de toda la riqueza. Él tomaba el control y se usaba para la necesidad. ¿Para lo que es? Seguramente usted debe entender que el dinero para eso es, para las necesidades, ¿verdad? Solamente que hay muchos que sus necesidades son muy grandes o muy altas o muy presuntuosas, pero debemos de tener contentamiento con Dios, no ser conformistas, porque Dios está buscando que nuestro corazón esté listo para bendecirlo. El problema de la riqueza no es problema para Dios. Dios quisiera que despojáramos el sistema de este mundo y lo usáramos para su gloria, pero nuestros corazones están listos. Tenemos esa libertad en que después el dinero no nos tenga a nosotros la riqueza, sino tenerla a nosotros para la gloria de Dios, o que nos tenga a nosotros. ¿Era necesario el dinero para que el Espíritu Santo obrara? Bueno, en Hechos 3:6 dice que llegaron Pedro y Juan y dijeron a un paralítico: no tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Y aquel hombre se levantó. Así es que el Espíritu Santo no necesita del dinero para manifestarse. Aunque Él toma el control, pero no lo necesita. No se requiere para que Él se pueda manifestar. No todo el dinero que se daba en aquel tiempo, aunque hubiera un mover del Espíritu Santo, era dado bajo su inspiración, pero sí era dado bajo su supervisión. En Hechos 4:35 y capítulo 5, versículos 3 y 4, en Hechos 4 está la historia de Bernabé, un hombre que vendió su propiedad y la entregó, y fue aceptado lo que él daba. Y está la historia en Hechos 5 de Ananías y Zafira, que ellos vendieron su propiedad y quisieron engañar al Espíritu Santo, y cayó un juicio sobre ellos. Así es que no siempre el Espíritu Santo acepta las dádivas, ¿eh? Es muy importante la acción del corazón, las motivaciones que se están dando. Continuamos. El Espíritu Santo también rechaza el dinero cuando hay una intención, ¿sí?, de ganar poder y ganar influencia. En Hechos 8, 19, 20 tenemos a un Simón el mago. Él quiso comprar la manifestación del Espíritu Santo. Él ve a quien ponían las manos y recibían el Espíritu Santo y dijo: yo quiero esta gracia, y quiso comprarla. Y fue reprendido duramente porque él estaba precisamente tentando al Espíritu Santo. Él no podía comprar aquel don con dinero. Así es que es muy importante esto, ¿verdad? Rechaza el dinero cuando hay una intención que no es adecuada, que se quiere ganar poder o se quiere ganar influencia. Eso era el dinero para el Espíritu Santo. Ahora, tenemos en la Biblia también el rey David. Dice que él reconoció que todo era de Dios y que de su misma mano él le daba, en primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Es importante dar con liberalidad, pero también con libertad. Hay dádivas que son voluntarias y otras es Dios quien pone la medida. La manera de darse es que tenemos que entender la manera de dar, cuál es la tierra buena para sembrar. Y en ocasiones donde se siembra la gente abusa, y eso es la maldad del hombre, ¿verdad? Siempre va a haber gente así, pero eso provoca desconfianza, eso debilita la fe y la liberalidad de los que dan. Pero realmente el hombre que ha sido libre, que aprende a reconocer la tierra, es aquel que enfrenta el reto de dar, que se despoja aun cuando siente o lleva el riesgo de que lo puedan usar. Dios no se queda con nada. Y vamos a encontrar siempre ese tipo de gente. Continuamos. El dinero nos dice mucho de lo espiritual. El dinero nos dice qué tipo de personas realmente somos. El dinero desnuda nuestros corazones, prueba nuestra fe y nos hace ver si somos libres realmente, y manifiesta nuestra vida devocional, nuestra manera de ministrar a Dios, cómo adoramos, cómo amamos a Dios y al prójimo. Eso es lo que hace el dinero con nosotros. Así es que cuando yo estaba preparando este estudio, me hice una pregunta muy seria. Dije, ¿qué tipo de persona soy? Y examiné lo que es el dinero para mí. Dije, el dinero dice quién soy. ¿Cómo lo veo? Si en mi corazón lo amo, si estoy atado, si estoy esclavizado.
Si las cosas que hago las hago en fe, sabiendo que lo que estoy sembrando lo voy nuevamente a recuperar, porque Él, el que siembra, dice abundantemente, también segará abundantemente. Bueno, vamos a recoger abundantemente si sembramos abundantemente, por supuesto. Se nos enseñan verdades bíblicas que afirman nuestras convicciones. Usted acude a un lugar a alimentarse espiritualmente. Si ahí le están enseñando verdades bíblicas que afirman sus convicciones, están atendiendo la vida espiritual de su familia, yo creo que usted debe de entender bien que ahora hay que atender las demandas de Dios. Es responsabilidad con los que instruyen y ministran en lo espiritual y en las necesidades de la iglesia y fuera de la iglesia hasta donde sea posible compartir de todo bien. Quiero leerle lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 6. Dice, el que se es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Esto es un problema muy fuerte. Es un asunto espiritual también el dinero, aunque el dinero en sí es de este mundo, pero cómo lo usamos es lo que Dios observa, que es para nosotros, ¿verdad? Vimos lo que es para Cristo, vimos lo que es para el Espíritu Santo, pero ¿qué es para usted el dinero? El dinero dice mucho de quién somos, el dinero habla de nuestra vida espiritual, el dinero habla de nuestra fe, el dinero habla de nuestra libertad. Todo eso es muy importante para nuestras vidas, ¿verdad? Así es que lo espiritual, cuando se habla de eso, no es muy reconocido. Aquí se recomienda en Gálatas 6, dice, comparte de todo lo bueno con aquel que te instruye en la palabra de Dios. Y le vuelvo a decir, lo espiritual no es muy reconocido porque no es tangible. Y como es algo voluntario dentro de la iglesia, toda dádiva. Así es que en ocasiones el servicio que se da espiritual no se ve con el valor. Cuando usted va con un médico, el médico tiene una tarifa y él cobra. Cuando me toca ir a mí a un médico, yo observo y son especialistas y tienen buenos carros, viven holgadamente. Y cuando hay que pagar, yo no estoy diciendo, este no merece que yo le pague porque está muy bien, está mejor que yo. Y nosotros es lo que siempre estamos midiendo. Cuando Pablo nos recomienda que participemos de todo bien a aquellos que nos instruyen, somos muy dados a medir las cosas nosotros a la persona. El servicio espiritual no se valora. Y bueno, este es un asunto que Dios es el que establece, ¿verdad? No somos nosotros los que establecemos las cosas, ¿verdad? No es un asunto que lo inventó el hombre, que lo inventó la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué es tan cuestionado el obrero que sirve a Dios y que atiende la vida espiritual de una congregación? Después de todo, es Dios quien ha establecido esta manera, ¿sí?, de que se le tenga que compartir. No me voy a meter ahorita en cantidades ni nada, pero es muy importante el compartir. No olvidemos que todo es de Dios y que solo rendimos adoración con nuestros bienes en gratitud. No poseemos, fíjese bien, nosotros no poseemos con nuestra fuerza lo que logramos y la capacidad. Nosotros adoramos a Dios con nuestros bienes, con gratitud de corazón, con fe firme y libertad en el sembrar. El dar, el diezmar, no es un asunto del pueblo judío, no es un asunto que la iglesia se le haya ocurrido, no es un asunto de religión, no es un asunto de ministerio, no es un asunto que tenga que ser establecido por alguna iglesia, es un asunto que Dios establece y lo hace para que tengamos una vida sana de nuestra mayordomía y aprendamos a cosechar y también después aprendamos a cultivar y aprendamos después a cegar el resultado. En Deuteronomios 8, 17, 18 dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Bueno, con todo y esto, cabe recalcar que esta acción de dar es voluntaria. Con los motivos correctos del corazón, con una convicción de fe y con la libertad y la alegría de poder dar y compartir con otros lo que Dios nos da.
Así es que es muy importante que ministremos a Dios. Parte de nuestro sacerdocio y ministrar a Dios son las ofrendas de alabanza, pero también las dádivas como ofrenda, las dádivas como lo establecido en cantidades por Dios. Y es Dios el que lo establece, no es el hombre, y no es de la ley, porque es antes de la ley. Bien, el que siembra abundantemente, segará abundantemente. Que Dios le bendiga, y si usted quiere probar la bendición de Dios, dad y se os dará. Que Dios le bendiga.